Haribol. Buenas tardes, bienvenidas a nuestra clase del Bhagavad Gita. Vamos a leer el capítulo cuarto. En este capítulo se dice que es uno de los capítulos más importantes del Bhagavad Gita porque explica a profundidad la ciencia del yo, la ciencia del alma, de la conciencia y lo más importante, cómo es una persona trascendentalmente evolucionada, cómo es su desarrollo y cómo uno puede acercarse a esa persona. Entonces vamos a recitar nuestro mantra de invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 4. Jnana Yoga, el conocimiento trascendental. El Señor bendito dijo: yo le instruí esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol Vivasvan, y Vivasvan se lo enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se lo enseñó a Ixvaku. Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular, y en esta forma la comprendieron los reyes santos, pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por eso la ciencia, tal como es, parece ahora perdida. Krishna habla acerca de su naturaleza trascendental y de su misión. Arjuna dijo: Vivasvan, el dios del sol es mayor que tú por nacimiento. ¿Cómo puedo comprender que en el principio tú le hayas instruido esta ciencia? Entonces es como una pregunta lógica, porque en ese momento Krishna estaba actuando como un igual que Arjuna, era su primo en ese momento. Entonces como que él le está diciendo, pero lo que me dices es casi una locura, ¿cómo puedo entender yo que tú le hayas explicado esto al dios del sol, ¿no? El sol estuvo aquí antes que tú. Entonces el Señor Krishna le va a explicar de una manera sencilla y práctica, como para que uno también pueda entender la magnificencia que puede haber en el corazón o en el alma de todas las entidades vivientes, que no solamente se trata de Krishna, sino de es como una explicación que le concierne a todas las almas. Dice el Señor bendito dijo: tú y yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, mas tú no puedes, oh Arjuna. Entonces es el secreto de Krishna, que Él nos ha visto eternamente y nos recuerda, pero nosotros no recordamos ni siquiera lo que desayunamos hace 15 días exactamente, ¿no? Podemos tener como una intuición y bueno, si digamos desayunamos los jueves tal cosa, bueno, sabemos qué es, pero no en realidad, ni qué pasó en la hora del desayuno, ni a qué horas desayuné, mientras que Krishna tiene una conciencia absoluta. Se dice que nosotros somos condicionados porque nuestra memoria es corta. Entre más condicionado está uno, la memoria se vuelve menos tiempo. Por eso hay sabios que se acuerdan de cosas muy antiguas. Se dice que en la antigüedad habían personas a las que se les conocía como Vidyadhara, que son personas que podían recordar cualquier tipo de suceso o cualquier actividad solo por escucharlo una vez. Dice el Señor bendito, dice: aunque yo no tengo nacimiento y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de los seres conscientes, aún así aparezco en cada milenio en mi forma original y trascendental. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa o descendiente de Bharata, Arjuna, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Yo mismo desciendo milenio tras milenio a fin de redimir a los piadosos y aniquilar a los malvados, así como para restablecer los principios de la religión. Oh Arjuna,
aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades. Al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Entonces se dice que el Bhagavad Gita es un libro que carga muchas promesas para el ser, para la conciencia. Aquí Krishna explica su eternidad y nos lleva a que nosotros entendamos la eternidad del ser, ¿cierto? ¿Cómo podemos aplicar esto al yoga? Con la constancia diaria, que a pesar de que muchas veces pueda doler una postura, pueda existir como alguna ansiedad, nosotros sigamos dentro de nuestra práctica, sigamos esforzándonos por alcanzar como ese punto al que deseamos llegar. Nada se cumple si uno no es constante, si no es paciente y determinado en su práctica. Dice, estando libre del apego y del temor de la ira, y estando completamente absortos en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas en el pasado se purificaron por medio del conocimiento de mí, y así todas ellas alcanzaron amor trascendental por mí. En la medida en que se rinden a mí, yo recompenso a todos los hombres, oh hijo de Prita, Aryo, cada cual sigue mi sendero en todos los aspectos. Hay un dicho popular que dice, Dios dice, ayúdame, que yo te ayudaré. El que trata de volverse un devoto puro de Krishna, recibe ayuda del Señor con la misma intensidad del esfuerzo por lograrlo. Krishna es el infinito y nosotros somos finitos. Solo con la ayuda del infinito podemos llegar a su morada trascendental. El hombre de este mundo desea el éxito en las actividades fruitivas y por lo tanto adoran a los semidioses. Por supuesto, los hombres obtienen prontamente los resultados del trabajo fruitivo en este mundo. Las 4 divisiones de la sociedad humana fueron creadas por mí conforme a las 3 modalidades de la naturaleza material y el trabajo atribuido a ellas. Y aunque soy el creador de este sistema de trabajo, debes saber que siendo inmutable, yo no trabajo. Entonces Krishna explica acá las 4 divisiones de la sociedad, que son creadas de la modalidad de la bondad, los brahmanas o los sacerdotes. Cuando la bondad se combina con la pasión, se crean los guerreros, los kshatriyas. Cuando la pasión se revuelve con la ignorancia, se crea el estrato mercantil, o las personas que siembran, las personas que son comerciantes, que se llaman vaisyas. Y cuando hay una predominancia de la ignorancia, se dice que se crean los sudras o las personas que trabajan siempre bajo la orden de alguien más, como que no pueden desarrollar una idea, sino que necesitan un trabajo continuo, un trabajo constante, que se haga siempre lo mismo. Como un músico. Un músico es alguien que hace siempre los mismos movimientos dentro de un instrumento. Un chofer, una persona que maneja un automóvil. Así, también se dice que es alguien que espera algo a cambio, que siempre está trabajando por una paga, que no puede hacer una actividad con desapego. Entonces, esas son las modalidades de la ignorancia y las 4 castas que dividen a la humanidad. Pero el mismo Señor Krishna dice, a pesar de que existen esos trabajos, pues yo soy un ser totalmente espiritual, entonces no hay un trabajo el cual yo deba ejecutar dentro de este mundo. Pero como leíamos en el capítulo anterior, a pesar de que no hay un trabajo, el Señor Krishna se ocupa en un trabajo para dar un buen ejemplo. Una persona sabia siempre da un buen ejemplo. ¿Qué podríamos decir de Krishna mismo? No hay trabajo que me afecte, ni aspiro a los frutos de la acción. Aquel que comprende esta verdad acerca de mí, tampoco se enreda en las acciones fruitivas del trabajo. Todas las almas liberadas actuaron en la antigüedad con esta comprensión y así alcanzaron la liberación. Por lo tanto, al igual que los antiguos, tú debes ejecutar tu deber con esa conciencia divina. Enredos de la acción.
Hasta los inteligentes se confunden en determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, con lo cual te liberas de todos los pecados. Las complejidades de la acción son muy difíciles de comprender. Por lo tanto, debe saber correctamente lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y está en la posición trascendental, aunque se ocupe en todo tipo de actividades. Se comprende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus actos están desprovistos del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuya acción fruitiva es quemada por el fuego del conocimiento perfecto. Una persona sabia no se define por su cuerpo, sino por su manera de pensar, por su conciencia. ¿Qué tipo de conciencia le ponemos a nuestro trabajo y a nuestra existencia? Eso no lo puede definir un cuerpo, ni cómo estamos vestidos, nada de eso. Eso lo define la manera con la que nosotros desarrollamos las actividades desde el interior. ¿Cuál es mi finalidad detrás de un trabajo, mi finalidad detrás de una relación, mi finalidad detrás de estar buscando en el yoga? ¿Deseo un avance espiritual o simplemente un avance físico, un avance intelectual, un avance emocional? Eso solamente lo sabe cada persona y nadie puede obligarnos a seguir un sendero, como leíamos ahorita, sino que cada uno debe escoger su sendero y es responsable de lo que hace dentro de este sendero, no solo de las acciones, sino también de los pensamientos. Y aquel que puede controlar sus pensamientos, determinando cuáles son productivos, cuáles son negativos y cuáles lo ayudan a estancarse en este mundo, esa es una persona muy inteligente. Dice, se comprende que alguien pleno de conocimiento, abandonando todo apego por los resultados de sus actividades, siempre satisfecho e independiente. Él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque se ocupe en toda clase de actividades. Tal hombre de buena comprensión actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas. Abandona todo sentido de propiedad sobre sus posesiones y actúa únicamente por las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectado por las reacciones pecaminosas. Al que está satisfecho con la ganancia que viene por sí misma, que está libre de la dualidad y no envidia, y que es perseverante tanto en el éxito como en el fracaso, aunque ejecute acciones, nunca se enreda. Entonces esta es una persona sabia, aquel que sabe que igual tiene que trabajar. A pesar de las dificultades, sale y trabaja. A pesar de las ansiedades que pueda vivir, él se levanta todos los días con la conciencia dispuesta a seguir progresando. A pesar de que haya una caída dentro de su propio sendero, él se levanta y sigue progresando, sabiendo que la vida misma está viniendo a exigirnos respuestas. Respuestas a las preguntas interiores, a las preguntas existenciales. Debería ser esencial, no existencial. Es esencial buscar lo existencial, porque sin esencia no hay existencia. Si no existe el perfume de la sabiduría, la vida se convierte en un vacío. La sabiduría es lo que permea toda nuestra existencia, lo que llena de esencia vital, de existencia real, y llena de amor, de confianza, de sabiduría. Pero eso solo lo podemos hacer entrenando la mente y la inteligencia en la constancia, en el día a día. No podemos abandonar nuestra propia existencia. En este mundo podemos abandonar los lugares, podemos abandonar las relaciones, las personas, pero
No podemos abandonarnos a nosotros mismos, porque nuestra mente y nuestra inteligencia nos siguen incluso en los sueños. Ahí dentro de los sueños está actuando nuestra inteligencia, está observando nuestros recuerdos, está catalogando nuestras sensaciones. Entonces debemos todos los días ponernos firmemente en nuestra práctica de yoga, de nuestra meditación. Dice, el trabajo de un hombre que no está pegado a las modalidades de la naturaleza material y que está completamente situado en el conocimiento trascendental se fusiona totalmente en la trascendencia. Una persona que está completamente absorta en la conciencia de Krishna seguramente alcanzará el reino espiritual debido a su total contribución a las actividades espirituales, en las cuales la consumación es absoluta y aquello que se ofrece es de la misma naturaleza. Entonces, el mundo es material, pero todo lo material cuando se ofrece a lo espiritual toma esta misma naturaleza espiritual. Por eso la comida, la bondad que se ofrece se convierte en algo espiritual. Nuestros hábitos, nuestra práctica de yoga, nuestro canto de rondas, es algo que está dentro de la bondad. Y cuando se ofrece como un sacrificio, esto alcanza una modalidad espiritual. La bondad sigue siendo material, sigue siendo bueno y genera felicidad, pero lo trascendental nos genera plenitud. Dice, algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses ofreciéndole diferentes sacrificios y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman Supremo. Algunos de ellos sacrifican el proceso de oír y los sentidos en el fuego de la mente controlada, y otros sacrifican los objetos de los sentidos, tales como el sonido, en el fuego del sacrificio. Aquellos que se interesan en la autorrealización por medio del control de la mente y los sentidos ofrecen las funciones de sus sentidos, lo mismo que la fuerza vital, el aliento, como oblaciones en el fuego de la mente controlada. Hay otros que se inclinan al proceso de restringir la respiración para permanecer en trance. Ellos practican la detención del movimiento del aliento que sale con el aliento que entra y el aliento que entra en el aliento que sale. Y así al final permanecen en trance suspendiendo toda la respiración. Algunos de ellos, restringiendo el proceso de comer, ofrecen el aliento que sale en sí mismo como un sacrificio. Entonces aquí habla de brahmacharis, grihastas y sannyasas, vanaprastas y sannyasas. Los brahmacharis son aquellos que queman totalmente sus sentidos en una práctica espiritual, que se concentran en el cultivo espiritual abandonando incluso su juventud, lo cual es algo muy difícil de abandonar, porque la juventud, el dinero vuelve, pero la juventud no. El cuerpo una vez perdido, pues naturalmente se dirige hacia la vejez. Entonces los brahmacharis son felices ofreciendo sus propios sentidos, aguantando sus sentidos, soportando la dificultad de mantenerse siempre en un entrenamiento. Los grihastas son personas que deciden tomar una vida de griha, que quiere decir tener posesiones, tener tierras, dinero, pero hay grihamedis y grihastas. Los grihamedis son personas que se dedican solamente al cultivo de las cosas materiales. A pesar de tener un conocimiento espiritual, todo el tiempo están cultivando más y más apegos materiales, más riqueza, más, pero nunca regalan una donación o solamente dan lo que sobra. Pero un grihasta se dice que es alguien que está, a pesar de buscar cosas materiales, él también utiliza sus riquezas para alimentar a los templos, para ayudar a los pobres. Incluso en las escrituras se dice el grihasta, glorioso sea el grihasta, el cual es el alivio de los vagabundos del mundo. Él se convierte en Krishna para todos los vagabundos, porque se dice que las donaciones, cuando alguien encuentra una donación, le da gracias a Dios.
Cuando alguien está pidiendo en la calle y aparece una moneda, él no solo agradece a la persona que le dio, sino que él recuerda que Dios existe. Recuerda que Dios lo está alimentando y que le va a dar lo necesario para vivir. Entonces esta grijasta se está volviendo el medio para que todo el mundo recuerde que Dios existe a través de la generosidad. Los vanaprastas son aquellos que renuncian a su vida familiar y empiezan a viajar de un lugar a otro sin apegos, ¿cierto? Ya incluso se van con su propia esposa, se van con la propia familia y al final el sannyasa renuncia absolutamente a todo su cuerpo, a toda su vida. Él ya abandona el aliento de la vida. Se dice que son yogis ya muy preparados, entran a la etapa de samadhi dentro del yoga. Entonces ellos ya olvidan su respiración totalmente, pero es pues la etapa más avanzada del yoga, ¿no? Dice, todos esos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de la reacción pecaminosa y habiendo probado el néctar de los remanentes de tal sacrificio, van a la suprema atmósfera eterna, o el mejor de la dinastía Kuru, Arjuna. Sin el sacrificio, uno jamás puede vivir feliz en este planeta o en esta vida. ¿Qué decir entonces de la siguiente? En los Vedas se aprueban todas esas diferentes clases de sacrificios y todos ellos nacen de los diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos como tales, tú te liberarás. Oh castigador del enemigo, Arjuna, el sacrificio del conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Oh hijo de Prita, Arjuna, después de todo, el sacrificio del trabajo culmina en el conocimiento trascendental. Se dice que una persona, el trabajo es el karma, es la acción. Entonces uno trabaja simplemente por karma, simplemente por ejecutar acciones. Pero cuando tiene conocimiento, a pesar de que sigue trabajando, su trabajo no es de la misma calidad. Entonces el esfuerzo innecesario, el trabajo que produce una ansiedad, se elimina totalmente con el conocimiento práctico de hacia dónde nos lleva esa actividad. Y acá dice, aproxímate a un maestro espiritual y aprende de él acerca de la verdad. Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual. Inquiere de él sumisamente y ríndele servicio. El alma autorrealizada puede impartirte el conocimiento porque ha visto la verdad. Entonces se dice que así como hay profesores dentro de las ramas de la matemática, la física, la cuántica, la panadería, hay profesores dentro de todas las ramas. Asimismo, la espiritualidad también genera maestros y encontrarlos es toda una alegría para nuestra alma, porque así como el cuerpo cuando encuentra en dónde hacer una maestría, asimismo el alma cuando encuentra un alma evolucionada espiritualmente, naturalmente encuentra como un refugio, encuentra un solaz, encuentra como agua fresca dentro del desierto. Entonces es muy necesario tener ese anhelo de que pueda haber un maestro espiritual dentro de nuestras vidas, alguien a quien le podamos pedir consejo o podamos compartir con él las realizaciones espirituales o esperemos escuchar de sus propias realizaciones. Por eso se dice que alguien muy afortunado dentro de este mundo encuentra a alguien que lo guía hacia el sendero espiritual, hacia la práctica del yoga, de la meditación, del conocerse a sí mismo. Cuando alguien ha hecho muchos méritos bondadosos, piadosos en su vida pasada, en esta vida encuentra un maestro espiritual fidedigno que lo guía por el sendero de la autorrealización, del autoconocimiento. Y así, cuando tú hayas aprendido la verdad, sabrás que todos los seres vivientes no son sino parte de mí, que están en mí y que son míos. Aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, cuando te sitúes en la nave del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de las miserias. Oh Arjuna, tal como el fuego abrasador convierte la leña en cenizas, así el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales.
No hay nada tan sublime y puro en este mundo como el conocimiento trascendental. Tal conocimiento es el fruto maduro de todo el misticismo, y aquel que lo ha alcanzado disfruta su debido tiempo del yo, que está dentro de sí mismo. Un hombre fiel, que está absorto en el conocimiento trascendental y que subyuga sus sentidos, pronto alcanza la suprema paz espiritual. Pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no alcanzan la conciencia de Dios. Para el alma que duda, no hay felicidad ni en esta vida ni en la siguiente. Yo me acuerdo que tenía un maestro que me decía, tienes que hacer lo que vas a hacer sin dudarlo. Si quieres ser materialista, sé un buen materialista. No estés frenándote. Gasta tu vida buscando dinero, buscando fortuna, buscando joyas, pero hazlo decididamente. Y también, si te quieres decidir por la vida espiritual, entonces practícala realmente. Si quieres practicar yoga, hazlo desde el corazón, constante, consciente, infórmate bien. El conocimiento real lo que da es una tranquilidad al corazón, una conciencia, una sabiduría. Entonces, sea lo que sea que hagas en este mundo, hazlo decididamente, porque algo que se hace a medias siempre causa ansiedad. Él siempre me daba como una explicación de la Biblia, que el Señor Jesús decía, yo quiero que alguien sea frío o caliente, porque en los tibios no me los paso, ¿no? No sabe si quiere hacer el bien o el mal, si quiere tener dinero o no. Alguien que sea decidido en este mundo no sufre las ansiedades, porque si tiene pérdidas, él sabe por qué fueron sus pérdidas, siempre está ahí como fijo en su meta, a pesar de las ansiedades que se puedan vivir para lograr su meta. Y también si espiritualmente desea avanzar, progresar, construir, también se mantiene ahí a pesar de las dificultades, a pesar de los cambios de lugar, de clima, de posesiones, de dinero, de todo. Él sabe que su meta es algo diferente a lo que está sucediendo a su alrededor. Dice, por lo tanto, aquel que ha renunciado a los frutos de su acción, cuyas dudas son destruidas por el conocimiento trascendental y que está situado firmemente en el yo, no está atado por las obras o conquistador de riquezas. Por lo tanto, las dudas que han surgido de tu corazón debido a la ignorancia habrán de ser cortadas con el arma del conocimiento, armado con el yoga o descendiente de Bharata. Levántate y pelea. Entonces el yoga está hecho para los yogis. El conocimiento del Bhagavad Gita está hecho para todo el mundo, pero especialmente para los yogis, las personas que desean obtener una vida firme hacia la felicidad. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, que descansen, que me les vaya muy bien.